Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Vamos a Hechos capítulo 26 y el día de hoy vamos a estar estudiando los versículos del 24 al 29. Y el capítulo 26, vamos a hacer un resumen muy rápido. Está Pablo ante Agripa y Festo presentando su defensa de por qué los judíos lo habían llevado. Todos recordamos que Festo no había encontrado de qué acusarlo, no tenía con qué escribirle o qué escribir a César para enviarlo como prisionero, así que aprovechó la visita de Agripa, el rey Agripa, para que Agripa pudiera platicar con él, a ver si Agripa encontraba algo que pudiera él recomendarle que fueran en sus notas para que pudiera César recibirle ante el juicio que estaban apelando. Entonces nos encontramos al apóstol Pablo trayendo esta defensa. Pablo comienza hablando acerca de quién era él y cómo es que el evangelio lo alcanza. Esta es la tercera vez que Pablo narra su conversión. Pablo habla cómo es que Cristo se encuentra y Cristo le da una visión o Cristo le transmite el propósito del corazón de Dios, que lo veíamos en los versículos 17 y 18, de cómo es que el anhelo de Dios es que todos los hombres salgan de las tinieblas a la luz, que todos los hombres sean libres de la esclavitud de Satanás, del dominio de Satanás, como Jesús quiere que todos los hombres reciban por la fe y por el arrepentimiento de sus pecados, perdón de pecados, y que encuentren en la vida de la iglesia una herencia preciosa. Esta visión Pablo la transmite a Agripa y a Festo y comienza él diciéndoles, ¿verdad?, cómo es que la vida que él llevaba era totalmente antagónica a lo que mismo Jesús le había presentado, ¿verdad? Y cómo ahora él en Jesús tenía un nuevo propósito. El domingo pasado analizábamos algo de esta exposición del apóstol Pablo, donde él hablaba cómo es que el evangelio demanda de la vida de los hombres que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y veíamos que el arrepentimiento no es simplemente una tristeza profunda o un remordimiento por haber fallado y haber pecado en contra de Dios, sino que hablábamos que el arrepentimiento es un repudio hacia la manera de vivir. Y que el arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida. No es algo que el cristiano solamente hizo el día que se arrepintió de sus pecados y ya no tiene que volverse a arrepentir. Todos los días pecamos, todos los días ofendemos al Señor y es necesario que nos arrepintamos. La segunda virtud que nos presentó Pablo es que aquellos que se arrepienten no solamente se vuelven de sus pecados, sino dejan de adorarse a sí mismos. Pablo nos instruyó y nos dice el Espíritu Santo que volvamos a Dios en adoración, que quitemos nuestro yo, nuestro egocentrismo, el que nosotros seamos importantes y realmente coloquemos a aquel que murió en la cruz en el lugar que le corresponde. Y la tercera virtud que Pablo nos habló es que una vida que ha tenido un verdadero arrepentimiento y que adora al Señor se ve en su vida a día. Se ve en su vida cotidiana. Pablo nos llamó y nos dijo, hagan obras dignas de arrepentimiento. Y veíamos cómo las obras dignas de arrepentimiento se ven en nuestra vida cotidiana.
Y hablábamos el domingo de que tu arrepentimiento y tu adoración a Dios se ve en tu vida cotidiana, en la manera en cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, en la manera en cómo educas a tus hijos, en la manera o con la actitud con la que vas al trabajo, con la que te presentas ante ese jefe que es odioso, que nadie quiere. Cuando te toca trabajar con gente que no es nada agradable, como posiblemente lo puedes ser tú o lo puedo ser yo. Cuando en la adoración seguimos siendo nosotros mismos, tú y yo nos volvemos gente complicadita, porque aún no hemos comprendido de que Cristo debe de ser el centro. Ok, ante todo este argumento que Pablo presenta del Evangelio ante el rey Agripa y Festo, los pasajes que el día de hoy vamos a ver nos van a permitir ver tres posturas, tres maneras de ver la realidad de la persona de Jesús. Tres posturas las cuales tú y yo caemos en una de ellas. Y en la medida en que las vayamos explorando, yo te voy a pedir que permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te diga en cuál estás. Porque los tres personajes que vamos a ver hoy, Festo, Agripa y el apóstol Pablo, cada uno nos vemos reflejados en él. Y hay una curiosidad en los tres. Los tres han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Y los tres han tenido una respuesta totalmente diferente al Evangelio de Jesús. Y no solamente al Evangelio, sino a la realidad de la persona de Jesucristo en sus vidas. Vamos a leer versículo 24 al 29. Mientras Pablo decía esto en su defensa, todo lo que acabamos de decir, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. ¿Cómo has estado respondiendo al Evangelio? ¿Cómo has estado respondiendo a la palabra del Señor? ¿Cómo has estado respondiendo tú a la realidad de la persona de Cristo en tu vida? Podemos ver todo, mi hermano, desde una perspectiva muy alejada de la realidad en la que vivimos. Y digo alejada por la complejidad que creemos que es adaptar el Evangelio a nuestra vida práctica. Tristemente, muchos cristianos creemos que el Evangelio es algo que solamente se vive en la iglesia y que se nos es predicado para la salvación de nuestra alma. Y que cuando el Evangelio viene y comienza a hablarnos de manera dura en contra de nuestro pecado, en contra de los malos hábitos que tenemos, nuestra mala conducta,
lo vemos tan complicado cómo aplicarlo a nuestras vidas que preferimos ver el Evangelio como algo ajeno, algo dominguero, algo para pasar el domingo, venir a sentarnos, a escuchar hablar de Dios, porque es bonito escuchar hablar de Dios. Qué bonito habla usted acerca de Dios. Pero vemos a Dios como algo lejano. Si a ti te predicaron un evangelio que te iba a resolver tus problemas y por la gracia de Dios te solucionó el problema, tú ves a Dios como alguien muy agradecido. Estás agradecido con el Señor, pero no le has considerado como tal, por el simple hecho de ser Dios. ¿Estás agradecido porque te ayudó en tu problema? ¿Estás agradecido porque sanó a alguien? ¿Estás agradecido porque restauró tu matrimonio? Y eso es bueno. Pero no estás considerando a Dios por el simple hecho de que Él es Dios. La vemos con una perspectiva bien enfocada, el Evangelio. Pero muchos de nosotros aceptamos todavía las cosas del mundo porque no nos conviene involucrarnos mucho con Jesús. Sí creemos en Jesús, amamos a Jesús, pero no nos queremos comprometer mucho con Jesús porque todavía hay cosas del mundo que me siguen atrayendo, las cuales yo sigo amando. Y yo sé que si me involucro con Jesús, Jesús dice que el que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y eso se lo dijo Jesús a más de 5,000 personas que iban tras de él porque les dio de comer. Vieron en Jesús un beneficio. Pero cuando Jesús les habló de la realidad, dijeron: Jesús, sí te amamos, pero te vamos a seguir de lejitos. O hay una tercera manera. O lo aceptamos con un corazón humilde y sencillo, reconociendo que cada palabra del Evangelio es Dios hablando a nuestras vidas y que por tal motivo la manera correcta y apropiada de responder a Jesús es con devoción, entrega, amor, gratitud y servicio. El día de hoy vamos a ver 3 personajes que Lucas está citando en esta porción de las Escrituras y cuál es la postura que ellos tomaron frente a la realidad del Evangelio, frente a las demandas del Evangelio y sobre la realidad de la existencia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Uno dijo que era locura el Evangelio. El otro dijo: yo creo en Jesús, pero no me comprometo con Jesús. Y el otro dijo: no hay nada mejor que le pueda pasar al hombre que conocer a Jesús. ¿Sabes por qué es necesario que exploremos cómo estamos respondiendo? Porque eso va a tener una afectación en 3 esferas en tu vida. La primera esfera tiene que ver con aquello que ocupa el centro de tu corazón. La manera en cómo tú estés respondiendo a Jesús y a su Evangelio, la primera esfera que va a afectar y que te va a brincar es: ¿qué estás adorando? ¿Qué es aquello que ocupa el centro de tu corazón? ¿Cómo puedes identificar qué ocupa el centro de tu corazón? Es muy sencillo. ¿A qué le dedicas tu devoción? Y no nos engañemos. Engañoso más que cualquier cosa es el corazón. Por eso Pablo nos instruye a que exploremos nuestras vidas. El salmista decía: examina, Señor, mi camino. ¿A qué dedicas tu devoción?
¿A qué dedicas el mayor parte de tu tiempo? Y no estoy hablando del tiempo de trabajo, esa es tu obligación. ¿A qué dedicas tu mente cuando tienes tiempo libre? ¿En qué meditas? ¿En qué piensas? ¿De qué está llena tu boca? ¿A quién adoras? ¿A quién obedeces? Eso te va a mostrar este sermón el día de hoy. La segunda esfera que afecta la manera en cómo nosotros respondemos ante Jesús es la manera como nos relacionamos con Dios. En esta semana nosotros vimos en los grupos de casa quién es Dios y lo que implica que Él sea Dios. El problema de nosotros los hombres es que creemos tantas cosas de Dios, pero nunca meditamos en las cosas que implica que nosotros creamos esas cosas. Todos creemos que Dios es el creador y el sustentador de todo, pero nunca pensamos qué implica que Él sea el creador. El creador implica que Él tiene el derecho de demandar de tu vida lo que su buena y perfecta voluntad desee. El que es el creador demanda que tú y yo tenemos que obedecerle en todo, aunque nos cueste la vida. Pero todos creemos que Él es el creador. Pero nadie queremos las implicaciones que eso lleva. Todos creemos que Él es nuestro sustentador. ¿Pero qué implica eso? Implica que tú debes de estar contento con lo mucho que te da o lo poco que te da. Eso implica que Él sea tu sustentador y que creas que Él es tu sustentador. Pero en la realidad Él es el sustentador. Pero ¿por qué no nos da más? No nos gusta pensar lo que implica creer cosas de Dios. La manera en cómo tú y yo respondamos al Evangelio va a afectar cómo tú te relacionas con Él. ¿Tú te acercas a Él como Él quiere que te acerques? ¿Tú lo consideras como Él quiere ser considerado? ¿Le adoras como Él quiere ser adorado? ¿Crees de Él lo que Él quiere que tú creas de Él? Y la tercera esfera que va a afectar nuestras vidas es cómo te relacionas con este mundo y cómo te relacionas con tu prójimo. ¿Cómo te relacionas con la filosofía de esta vida? Si tu opinión de Dios es muy humana, muy filosófica, muy psicológica, muy humanista, pues tú vas a terminar abrazando la filosofía de vida de este mundo. Tú te vas a comenzar a relacionar con los demás como si no hubiera necesidad de predicarles el Evangelio. Vamos a ver la primera postura. Festo dijo que la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, el perdón de pecados era una locura. Versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo estaba hablando, Festo lo interrumpe, le dice, Pablo, estás loco, tu mucho saber, las muchas letras de las que tú conoces te están haciendo perder la cabeza. Festo consideró que todas las palabras de Pablo eran una locura y consideraba creer y saber acerca de Dios como algo que no sirve para nada en la vida. ¿Conoces a gente así? ¿Para qué me sirve conocer de Dios? Ya es algo del pasado. Veíamos en el grupo de casa, su época de oro ya pasó. Ahorita es otra onda ya. Festo pensó de esa misma manera. Pablo, lo que tú dices es una locura, no sirve para la vida. Pablo, ¿de qué me sirve conocer la vida de un hombre? La muerte de un hombre y todavía la resurrección de la cual tú estás predicándonos aquí. Es una locura. No sirve para nada.
Pero ¿sabes qué? Que Festo no se retiró de ahí. Él escuchó todo. Se quedó a toda la predicación de Pablo, como muchos de nosotros nos quedamos a escuchar las predicaciones. Estaba ahí escuchando. Y mientras él escuchaba, él decía, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Es para locos. Los hombres estamos en búsqueda de todo lo místico o todo aquello que tenga un toque de espiritualidad, ¿verdad? Eso nos encanta a los seres humanos, todo lo místico. Todo lo que genere en nuestras vidas ciertas emociones y que nos mantengan entretenidos sin la necesidad de profundizar y de comprometernos. Para los intelectuales, ellos andan en búsqueda de algo que aprender, algo nuevo. Se parecen a los atenienses, dedicados a estar aprendiendo cosas nuevas todos los días, pero que no tiene ninguna afectación en su vida. Algo que es locura, algo que no sirve. Y eso es algo que Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Fíjate cómo lo dijo. ¿Por qué es que Festo dijo que era una locura? Porque los judíos piden señales. Los más espirituales, los más religiosos andan en búsqueda de las manifestaciones. Una quemadera por aquí, una brincadera por acá, un derramamiento por aquí, otro derramamiento por allá. Los más intelectuales, los griegos, buscan sabiduría. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Cuántos libros has leído? ¿Quién es tu mejor autor? ¿Cuál es su manera de pensar? Pero para nosotros, dice Pablo, para nosotros pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los religiosos, tropezadero. Y para los intelectuales, ¿qué dice? Necedad o locura, dependiendo la versión que tengas. Para el mundo, Cristo es una locura. Tan loco es que es preferible levantar vírgenes, santos, budas, pero Cristo es una locura. Es preferible no creer en nada que creer en Cristo. Para los hombres como Festo, que tienen un corazón cegado todavía por Satanás, tanto Jesús como sus palabras son la cosa más absurda y anticuada que pueden escuchar. Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo nos enseña lo siguiente: pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre no nacido de nuevo, el hombre que tiene cegada la mente y esclavizada la voluntad por Satanás, no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad, una cosa absurda, son boberías, es algo aburrido. Eso significa la palabra. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No sé si te ha pasado por la cabeza estando escuchando la palabra de Dios. La mayoría de los jóvenes y adolescentes dicen eso. Ay, qué aburrido. Está bien aburrido el sermón. Pero no nada más los jóvenes lo dicen, ¿eh? Los adultos, sus bellas caras relucientes, a pleno dormir, lo manifiestan. ¡Qué aburrido!
sea, venir a escuchar de Jesús otra vez. Esa era la postura de Festo. Son boberías. La persona de Jesús. ¿Cuál es el problema? La necedad, mi hermano, el aburrimiento, la bobería no está en el Evangelio. Está en el corazón de los hombres. El que se te haga bobo, absurdo e inservible no es porque el Evangelio ni Jesús sea de esa manera, es porque eso está en tu corazón y en mi corazón. Porque estamos meditando y queriendo encajonar a Jesús a este estilo de vida. Por eso es que la predicación es una locura para el mundo. La predicación es una locura para el mundo, pero algo muy cuerdo para Dios. Alguien ha dicho, bueno, ¿y por qué es que tenemos que predicar el Evangelio? ¿Por qué Dios no simplemente salva a la gente y ya? Porque para Dios era algo muy cuerdo, algo muy sensato, salvar a la gente por medio de la predicación de la palabra. Pero nosotros los hombres hemos considerado que eso es algo muy necio y muy absurdo. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Mejor contratamos un grupo de alabanza choncho que tenga buena música, apagamos las luces de la iglesia, ponemos focos de colores, ambientamos un poquito a la gente, la mantenemos contenta, feliz, les hablamos de lo que quieren ellos y tenemos una iglesia llena. Pero que te hablen de que te tienes que arrepentir, que te tienes que volver a Dios y que tienes que dar obras dignas de arrepentimiento, caray. Pero yo no lo escribí, lo escribió Pablo. Para nosotros eso es necedad. Estás loco, Cristian. No estás loco, Pablo. Eso pensó Festo. Y lo estaba escuchando. Y estaba poniendo atención. Obviamente, él era un gobernador y tenía todo el derecho de pararse y callarlo, ¿verdad? Una vez más, 1 Corintios 1:21. A Dios le ha placido salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es una locura lo que estamos haciendo. Pero a Dios le place que por medio de esta locura el perdido sea salvado y el cristiano sea edificado y confrontado por la palabra y reconozca a su Señor y a su Salvador. Pablo, con mucho amor, mucha sabiduría, mucha mansedumbre, le contesta a Festo, versículo 25. Mas Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y esto se me viene a la mente porque muchos de nosotros, cuando se trata de defender la fe, no defendemos la fe. Defendemos nuestra postura y lo hacemos a rajatabla. Cállate, tú ni sabes. Y Festo, con mucha educación, le dijo, excelentísimo Festo. No le dijo, qué tonto eres. Ni sabes de lo que estoy hablando. Es más, ni siquiera me puedes juzgar, menos vas a entender esto que te estoy predicando. Pablo, con mucha mansedumbre, humildad, amor, le dijo, oh excelentísimo Festo, el Evangelio no es locura. El Evangelio son las palabras de verdad y de cordura que todo hombre debe escuchar durante toda su existencia.
Vivimos en un mundo, hermano, donde se libra una guerra. Hay una batalla cósmica que se libra todos los días entre la verdad de Dios y las mentiras del mundo. Entre la realidad de Dios y las mentiras de la carne y del diablo. Por eso Pablo, cuando habla acerca de la guerra en 2 de Corintios, dice que destruyendo toda especulación y razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Esa es la verdadera lucha que tenemos. Esa es la verdadera guerra que tenemos. Una guerra contra la verdad. Porque en el Génesis, ¿cuál fue la lucha espiritual que se libró? No fue Adán y Eva luchando contra Satanás, venciendo demonios. Con que Dios te dijo, no se puso en tela de duda la verdad de Dios. Con que Dios les ha dicho que se arrepientan, hombre, pues, con que les duela poquito es más que suficiente. Hay una guerra en contra de la verdad de Dios. Y Pablo le está diciendo a Festo, las palabras que yo hablo no son locura, son verdad. ¿Acaso no fue Jesús mismo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y todos decimos, amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te digo que Jesús es la única verdad que debes de creer? La única verdad que debes de obedecer, no tu verdad. Que Jesús es el único camino por el cual debemos de andar, no tu camino. Entonces los amenes ya no fluyen tanto. Y entramos en una postura de Festo, decir, pues déjame lo considero porque se me hace medio loco esta onda. Estas demandas de Jesús se me hacen algo exagerado. Pero Jesús, mi hermano, es la única verdad que puede traer salvación a los perdidos. Jesús es la única verdad que nos puede hacer libres de la tiranía del pecado. Jesús es la única verdad que nos es necesaria para creer todos los días de nuestra existencia. Jesús es la única verdad que debemos de poner en práctica siempre. Jesús es la única verdad que nos permite acercarnos a Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Jesús es la única verdad que nos puede santificar y hacernos semejantes a Él. Jesús le dijo al Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. No es una locura el Evangelio, mi hermano. Las demandas de Jesús no son una locura. Ni creas que Jesús está pensando en cómo voy a utilizar una palabra y me disculpen porque no se me viene otra palabra, cómo fastidiarnos la vida. Jesús quiere lo mejor para tu vida. ¿Y sabes qué es lo mejor? No es que te vaya bien en el trabajo, ¿eh? Si te va bien en el trabajo, qué bueno. Si ganas dinero, también qué bueno. Nada de eso está mal. Lo mejor que te puede pasar es que Él sea tu Señor y Salvador. Porque imagínate al hombre de la cruz, el que estaba ahí con Jesús, ¿se acuerdan? Imagínense a Jesús predicándole el evangelio de la prosperidad. Cree en mí, te va a ir bien. Como si ya me van a matar, ya estoy colgado aquí junto contigo. No, pero decláralo positivamente y ahorita te van a bajar. ¿Qué le dijo Jesús? Ten piedad de mí, Señor. El día de hoy vas a estar conmigo. Lo mejor que te pudo haber pasado en toda tu historia es que te clavaran aquí junto conmigo.
porque aquí es donde tuviste este encuentro conmigo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Jesús no es una locura, como enseña el mundo. Festo lo rechazó. Segunda personalidad. Versículos 26 al 28. Aquí encontramos a un hombre que se llama Agripa, que la actitud de su corazón fue la siguiente: oh, amado Pablo, sí creo en Jesús, pero por el momento estoy bien. Por el momento estoy bien. Oh, Agripa, pero he aquí Jesús que está a la puerta de tu corazón, y si tú le abres, Él va a entrar a cenar contigo y vas a estar bien. Y Agripa le dijo, pero estoy bien. Con Jesús o sin Jesús, estoy bien. Veamos la actitud de Agripa. Voy a leer desde el versículo 25 para entender el contexto. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas. Y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él, el rey Agripa, no ignora nada de esto relacionado con Jesús, pues esto no se ha hecho en secreto. Y se dirige a Agripa, rey Agripa, ¿crees en los profetas? Y Pablo dice, yo sé que crees. Yo sé que crees. Y Agripa le dice, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Agripa era un rey muy entendido con Jesús. El rey Agripa era un rey muy familiarizado con Jesús, y no solamente con Jesús, con todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ve conmigo ahí en Hechos. Versículo 1 del capítulo 26. Y Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar en favor tuyo? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y las controversias entre los judíos. Te sabes, de pie a pa lo que dicen los profetas acerca del Mesías. ¿Y sabes qué, Agripa? Yo sé que tú lo crees. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo sé que todos los que estamos aquí también lo creemos. Con esto quiero darte algo a entender. Toda la Biblia se trata de Jesús. Toda la Biblia se trata de Jesús. Por eso entregamos estos folletos de dónde está el Evangelio en el Antiguo Testamento. No solo las palabras de Jesús son verdad. La vida de Jesús, la vida de obediencia perfecta que ganó los méritos para ti, fue verdad. La muerte expiatoria y sustitutoria de Jesús en la cruz del Calvario por ti es verdad. La resurrección de Jesús que nos da esperanza es una realidad. Y yo sé que tú y yo eso lo creemos al igual que Agripa. Dice Jerry Bridges que el Evangelio de Jesucristo
no solo es el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje esencial de toda la historia. Y al igual que Agripa, yo sé que tú y yo lo creemos. Pero la respuesta de Agripa fue: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Miren, los comentarios que estuvimos revisando, hay varias posturas acerca de esta respuesta de Agripa. Hay muchas posturas. Unos consideran que Agripa respondió de manera irónica a Pablo, diciéndole: Pablo, poco falta para que me persuadas a ser cristiano, como dando a entender, si no te hubiera interrumpido Festo, igual y me hago cristiano. Otra respuesta irónica que dicen que se puede entender esta pregunta es: Pablo, ¿crees que con tan poquitas palabras, tú siendo un hombre muy letrado, me puedas convencer a que yo me haga cristiano? Pero lo que quiero enseñar es esto. No importa cómo consideremos la respuesta. Lo que importa es la actitud y la respuesta del corazón de Agripa ante la realidad del Evangelio. Lo que sí sabemos es que Agripa no consideró a Jesús como alguien importante a quien seguir, amar, adorar e imitar, pero sí de creer. Sí de creer, mas no alguien digno de que yo doblegue mi voluntad y mi corazón ante él. Para Agripa, Jesús y su evangelio era algo digno de conocer, algo digno de estudiar, algo digno de conocer a profundidad, pero no era algo digno de seguir y de hacerlo lo más importante de su vida. Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Hermano, ¿crees en el evangelio? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Déjame, te doy ejemplos de gente que cree en el evangelio. Vamos a Mateo capítulo 19. Y creo que esta persona que vamos a ver aquí ha hecho la pregunta más importante de su vida. Creo que nunca pudo haber hecho la pregunta, yo creo que nadie pudo haber hecho esa pregunta más que este hombre, y la hizo con toda la intención y fue la mejor pregunta del mundo hasta el día de hoy, yo creo. Versículo 16, Mateo 19, versículo 16. Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Este hombre conocía de la vida eterna. ¿Estás de acuerdo? Si no, no hubiera hecho esa pregunta. Alguien le tenía que haber dicho: oye, la vida no se acaba aquí, hay una eternidad. Y este hombre llega con Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Solo uno. Porque este hombre se creía bueno. Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Me imagino que debe haber sacado una libretita así como la mía. ¿Cuáles, Jesús? No matarás. Checklist, palomita. No cometerás adulterio. Palomita. No hurtarás.
No darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Jesús. Eres un buen amigo. Acabas de dar la vida eterna. Te voy a dar un like en tu página. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sígueme. El texto dice, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Él creía en Jesús. Pero él se fue triste en otro evangelio, dice. Se fue triste porque tenía mucho. Y Jesús se le hizo poca cosa. De tener tesoros en el cielo a tenerlos en la tierra, Jesús, pues mejor los tengo en la tierra. Pero yo soy la perla de gran valor. Sí, pero es en el cielo. ¿Y de mientras? Sí, yo sé que tú eres mi sustentador, Señor, pero que estás en el cielo. Pero de aquí a que voy para allá, pues déjame, yo me encargo. Otro ejemplo más. Vamos a Jeremías. Capítulo 42. Jeremías capítulo 42. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El pueblo de Israel ya estaba a punto de ser capturado por Babilonia. Estaba ahí Nabucodonosor, se levantaron líderes a gobernar, a oprimir al pueblo de Israel. Se levantó Gedalías y un hombre llamado Joanán y Jesanías pelearon contra él, rescataron al pueblo de Israel que estaba siendo oprimido por ellos e iban directo hacia Egipto. Querían encontrar refugio en Egipto. Entonces encontramos las siguientes palabras. Capítulo 42, versículo 1. Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas de Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Fíjense, todo el pueblo, desde los más chiquitos hasta el que ya se iba. Y dijeron al profeta Jeremías, llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. ¿Se fijan la actitud? Nosotros creemos en Dios, ¿eh? Ve y pregúntale. Verso 4. Entonces el profeta Jeremías les dijo, os he oído. He aquí, voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Y ellos dijeron a Jeremías, que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Y
todo el pueblo de ahí dijeron, amén. Ve Jeremías. Va Jeremías. Ora al Señor. Señor, esta gente quiere ir para Egipto. Diles que no vayan. Al que vaya, le va a caer el juicio. Los que se queden, los voy a salvar. Que no vayan. Diles que no vayan. Va Jeremías, regresa Jeremías, capítulo 43, versículo 1. Pero sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor, porque el Señor les dijo, no vayan, tú lo puedes leer en todo el contexto, es decir, todas las palabras con las cuales el Señor su Dios le había enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, es mentira lo que te ha dicho el Señor. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decirnos que no debemos entrar en Egipto para residir allí. Pero ustedes me mandaron. Ustedes dijeron que creían. Sí, pero es que Él no nos dijo lo que queríamos escuchar. Es que nosotros queríamos escuchar, así dice el Señor. Vayan, hijos míos, yo los voy a bendecir y les daré Egipto. Pero no fue así. ¿Y qué hicieron? Sí creemos en Dios, pero sus palabras no nos sirven a nosotros. El pueblo fue a Egipto. Y la historia tú ya la conoces. Agripa fue así. Cree en Jesús. Escuchó a Jesús, el evangelio de Jesús. Asentía a las verdades de Jesús. Y cuando Pablo dijo, pues arrepiéntete, vuélvete al Señor y da obras dignas de arrepentimiento, dijo, bueno. No es para tanto. Sí creo, pero no es para tanto. Posiblemente él pudo haber dicho, por lo menos no soy como Festo. Este sí dijo que era una locura. Pablo, yo por lo menos creo. Pero no lo consideró importante para su vida. Vamos con el último punto. Vamos al tercer personaje. Regresemos a Hechos, por favor. Hechos, versículo 29. Voy a leer el 28 para entender el contexto. Y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, excepto de estas cadenas. Voy a leer este mismo versículo en la versión NTV, porque nos va a dar un poquito más de claridad. Porque podemos malentender las palabras de Pablo cuando dice, quisiera Dios. La NTV y la NBI y la versión Peshitta tienen un poquito más esta idea. Se los voy a leer ahí para que podamos entender. Pablo contestó, sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. ¿Cuál es la conducta de Pablo? La postura de Pablo fue que Jesús
es lo mejor que le puede pasar al hombre. Jesús es lo mejor que le puede pasar al hombre. Ahorita veníamos en la mañana, Edwin y yo platicando acerca del pasaje, y me gustó una frase que él dijo. Pablo tenía una vida tan plena, tan completa, tan satisfactoria, tan feliz, que quería que todos los hombres pudieran compartir esa misma vida, excepto por estas cadenas. Pablo no tenía otra cosa más preciosa que atesorar que la persona de Jesucristo. Ser un seguidor devoto, entregado y amoroso de Cristo es lo más supremo que cualquier hombre puede tener. E incluso está por encima de cualquier circunstancia que vivas. Este año hicimos un sermón y hablábamos acerca de cómo este año vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Dios nunca prometió quitarnos el sufrimiento. Es más, es un instrumento de Dios para santificarnos. ¿Acaso Jesús no dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido? Si Dios o Jesús hubiera eliminado el sufrimiento, Pablo no hubiera sufrido tanto, ni los apóstoles, ni nadie. Todos hubieran vivido una vida feliz. Pero Pablo entendió algo, que por encima del sufrimiento había algo mayor: conocer a Jesús. Por encima del sufrimiento había algo mayor: conocer a Jesús. Y por arriba de la felicidad, lo mejor que le pudo haber pasado a Pablo era conocer a Jesús. Y en Filipenses él escribe eso. Yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir cuando no tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayer en la reunión de jóvenes y de adolescentes, Edwin les decía una frase a los muchachos que también la quise compartir con ustedes, porque es la misma actitud que yo veo en el apóstol Pablo. Edwin compartió la siguiente frase: el verdadero amor busca lo mejor para su prójimo. El verdadero amor busca lo mejor para su prójimo. Que éste conozca a Cristo, viva para Cristo y pase la eternidad con Cristo. Esa es la mejor expresión de amor que podemos tener. Y es lo que hizo Pablo. Agripa, ruego a Dios que no solamente tú, y tú, Feston, que ahorita dices que es una locura, lleguen a ser como yo. Que lleguen a conocer a Jesús. Acompáñenme a Filipenses y ahí terminamos. Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, ¿cuánto? Todo. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. 3 posturas. O esto es una locura, o creemos, pero estamos bien y no nos es necesario involucrarnos más con el Señor. No es necesario leer la Biblia, no es necesario orar, no es necesario ser un buen cristiano, pastor. Con que pase con 6, con que llegue al cielo de panzazo. O somos alguien como Pablo que dijo, todo lo que yo tengo, lo que puedo hacer, lo que haré y lo que conseguiré, lo tengo por basura. Por el único fin de conocer a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. O caemos en la locura de Festo, o tomamos la indiferencia de Agripa, o copiamos la pasión de Pablo. Pero los 3 respondieron al Evangelio y a la realidad de quién es Jesús. ¿Con quién te identificas? ¿Quién eres? Pero lo importante es, ¿qué harás con Jesús y con su Evangelio a partir del día de hoy? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, concédenos en tu gracia poder responder como el apóstol Pablo. Perdónanos, Señor, si hemos caído en la locura de Festo. Perdónanos, Señor, si hemos tomado la indiferencia de Agripa. Perdónanos, Padre, si no hemos copiado la pasión de Pablo. Señor, hoy te pedimos, sé tú sobre nosotros. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú nos has salvado por tu gracia infinita. Has limpiado nuestros pecados con tu sangre preciosa. Has llevado en la cruz del Calvario nuestra maldición y nos has hecho libres. Nos creaste para ti, Señor. Nos creaste para conocerte, para glorificarte y para amarte. Lo correcto, Señor, es que vivamos para tu gloria. Lo correcto, Señor, es que gastemos nuestra vida en esas cosas, en amarte, en agradarte, en conocerte y en proclamarte. Sabemos, Padre, que nuestro corazón está medio loco y que a veces, Señor, somos indiferentes como Agripa. Así que te pedimos que nos perdones en esta tarde y que con tu gracia y con tu Espíritu Santo, Señor, dirijas nuestros pasos a una mayor pasión por Jesús. Que dirijas nuestros pasos, Señor, a que todo lo que tenemos por ganancia sea estimado en nuestras vidas como pérdida, Señor, en vista del incomparable valor
de conocerte a ti. A ti que eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Padre, queremos ser hombres y mujeres que todos los días corran a abrazar el Evangelio, corran a amar el Evangelio, corran a atesorar el Evangelio, corran a adorarte a ti, a caminar en tu luz y en vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.